reflexionando en este momento de la historia del cristianismo, nuestra vida, en nuestro país, en nuestro lado del mundo, pensemos en cuántas acusaciones han tenido los cristianos, el creyente y el cristianismo, a lo largo de la historia. Estas acusaciones. A veces, revisando este pasaje, y esa es una de las cosas que debemos no perder de vista teológicamente el texto, pareciera que el texto, en base a estas varias audiencias que Jesús va a tener, el texto nos está invitando a reflexionar sobre la condición de que el creyente y el cristianismo, por lo general, está ante un juicio. Es decir, siempre vamos a ser acusados. Hay un montón de ejemplos que podemos mencionar, pero quiero decir, por ejemplo, expresiones muy comunes de hoy en día con respecto a cuestionamientos a un cristiano y al cristianismo. Por ejemplo, algunos dicen que el cristianismo y el cristiano está en contra de aquello que más le importa al ser humano ahora. Por ejemplo, algunos dicen que les gusta acerca de la justicia racial, por ejemplo, y asumen que el cristiano y el cristianismo está en contra. ¿No? Está en contra de la justicia social, la justicia racial. Dicen, por ejemplo, que ellos dicen, por ejemplo, que el cristianismo, al decir que Jesús es el único camino, están mostrándose como arrogantes y ofensivos ante tanta diversidad religiosa que existe en el mundo, y que el cristianismo está queriendo capitalizar todo. Esa es otra acusación. Otra, por ejemplo, dicen que cada ser humano puede ir y casarse con quien quiera. Pero los cristianos y el cristianismo están diciendo que no se pueden casar dos personas del mismo sexo. Otra acusación muy contemporánea. Están emocionados, hay mucha gente de hoy en día, están muy emocionados por todo lo que la ciencia nos da, todo el avance de la ciencia, y ellos están diciendo que el cristiano y el cristianismo creen que Dios está en contra de la ciencia. No es nada nuevo esto. Otros están diciendo, por ejemplo, de que las mujeres son tan iguales que los hombres, y todo ese tema de igualdad, y ellos están diciendo que los cristianos están menospreciando a las mujeres. ¿Han escuchado ustedes estas objeciones hacia el cristianismo últimamente? Bastante, bastante, hermanos. La televisión, los medios de comunicación son una fuente de información para mostrarnos acerca de que los cristianos, el cristiano y el cristianismo, está en contra de estas aseveraciones muy contemporáneas, muy modernas y hasta muy desarrolladas, de sus percepciones. Ellos dicen que en el mundo hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta maldad relacionado a esto, y ellos dicen, ¿cómo es posible que estos cristianos siguen asumiendo que Dios está en control de todo, cuando parece que todo está en un caos? Entonces, noten que estas acusaciones que nosotros hemos visto ya en nuestra historia, en nuestro tiempo, nos hace pensar que nosotros los creyentes estamos siempre en un juicio constante. Bueno, en realidad, hermanos, a lo largo de Lucas que hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que tomar la cruz sería difícil. Lucas 9:23. Toma tu cruz y sígame. Será difícil. Pero sin embargo, también hemos encontrado a la luz de todos estos textos que hemos venido estudiando, que estar en Cristo, seguir a Cristo, realmente es vivir la vida de una buena manera. O sea, cuesta seguir a Cristo, pero también hay dificultades. Juan 10:10 puede decirnos esto. Y menciono todo esto, hermanos, de estas acusaciones, porque parece ser la intención del evangelista Lucas, al traernos estos diferentes juicios a Jesús, tratar de mostrarnos que Jesús es inocente.
y que sus seguidores son inocentes. Ahora, no olviden que cuando Lucas escribe este evangelio, la mayoría de sus lectores, que son creyentes del mundo no judío, que son creyentes cristianos, estaban sufriendo oposición por parte del gobierno de turno y también por parte de los líderes religiosos judíos, especialmente expresados en las sinagogas, y los que vivían por la iglesia de Jerusalén en relación al templo. Entonces, a diferencia de los demás evangelistas que están más preocupados en cuestiones de herejías en relación al templo, Lucas está interesado en presentarnos estos juicios para mostrarnos que Jesús y sus seguidores son inocentes. Miren, por ejemplo, en lo que acabo de mencionarles, a manera de resumen, miren lo que tenemos aquí en el versículo 66. En el versículo 66 hasta el final, empieza el texto diciendo así: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿a dónde le llevaron a Jesús? ¿A dónde lo llevaron? Al concilio. ¿Quiénes están ahí en este concilio? Dice, estaban los ancianos del pueblo, los sacerdotes y los escribas. Miren ustedes, noten este pasaje. Jesús está ante los líderes religiosos. Está ahí. Y ahí va a recibir una serie de acusaciones que le van a hacer. Ahora, miren ustedes en el capítulo 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ¿a quién? Hacia Pilato. Ahí está. Jesús está ante Pilato y entre este texto y el siguiente en relación a Pilato, hay 3 veces que se menciona que Jesús es inocente. Hay una intencionalidad del escritor de mostrar este lado y no ir por otros que tienen los demás evangelios. El versículo 6 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió ¿a quién? A Herodes. Muy bien, ahí está. Entonces, tenemos en este relato a Jesús frente al concilio, a los líderes religiosos. Tenemos a Jesús frente a Pilato y tenemos a Jesús frente a Herodes. Y el final de nuestro pasaje, versículo 13 hasta el versículo 25, tenemos donde podríamos decir la resolución. ¿Cuál fue la resolución de este juicio? ¿Cuál fue el veredicto final? ¿Qué dijeron de Jesús entonces? ¿Cuál fue el veredicto? Que tenía que pasar con Jesús. Exacto, que tenía que morir en la cruz. Y ustedes conocen ahí todo el relato que se mencionan, el cambio que se hace en la multitud con Barrabás y todo ese tema. Entonces tenemos aquí 3 juicios que Jesús va a pasar y tenemos la resolución. Pero si nosotros notamos cada uno de ellos, hermanos, como les he venido diciendo y mostrando, es de que Lucas parece querer mostrarnos que Jesús y sus seguidores no tienen la intención de derrocar al orden social, especialmente las autoridades. No tienen esa intención, pero sí mostrar a modo de defensa a los cristianos en forma general ante las autoridades. Recordemos hermanos, y eso va a ser el próximo estudio que vamos a seguir con el libro de los Hechos, recordemos a los creyentes en el libro de los Hechos. ¿Quiénes fueron sus mayores oponentes de los creyentes? De la iglesia naciente. ¿Quiénes fueron? Líderes religiosos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sana al cojo, a un cojo que está en la entrada del templo? Y se genera todo un debate con los líderes religiosos. Y después tenemos más adelante, cuando el evangelio empieza a expandirse, hay autoridades civiles que están medio preocupados con lo que está pasando con estos que se llaman seguidores de Cristo.
de los cristianos. Entonces, si nosotros unimos estos elementos de los juicios de Jesús en relación con hechos de los apóstoles, la experiencia de los creyentes, noten la relación. Noten la relación en el sentido de que Lucas parece decirnos que los cristianos, al igual que Jesús, son inocentes de las acusaciones falsas que les están haciendo. Eso parece decirnos así, de esa manera. Y así Pilato, por ejemplo, 3 veces declara a Jesús inocente. Pero sin embargo, hay algo que no podemos pasar de vista aquí con respecto a esta aparente justicia que se está haciendo a Jesús ante Pilato al declararle como inocente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los cristianos están sufriendo oposición. Y saben que la oposición siempre va a estar presente, hermanos. Saben, hermanos, que hay un elemento importante en la lectura del Hechos de los Apóstoles, en que la oposición hacia el creyente nunca es un retroceso. Y eso vamos a estudiar en el libro de los Hechos. Cada vez que hay un momento de conflicto del creyente frente a cualquier persona de la sociedad, ya sean líderes religiosos o líderes civiles, siempre hay una expansión del cristianismo. Eso es bien notorio en el libro de los Hechos. La oposición siempre está ligada a la expansión del evangelio. Por eso algunos dicen que a veces es bueno que los creyentes estemos pasando momentos difíciles, porque así el evangelio va a crecer aún más. En los Hechos de los Apóstoles es así, hay problemas y hay expansión. No solamente la oposición viene desde afuera. En este caso, Jesús está sufriendo oposición con líderes, ya sea religiosos o civiles, desde afuera. La oposición también viene dentro de la iglesia. Recordarán ustedes todos los eventos que hay en el libro de los Hechos. Creyentes que están actuando de una manera incorrecta dentro de la iglesia. Oposición interna y oposición externa. Siempre vemos al final cómo el evangelio sigue creciendo. Entonces, para eso que podemos entonces decir, hermanos, que los sufrimientos y los padecimientos, la oposición para los creyentes, debemos tomarlo como una bendición. Aunque no es fácil decir esto. Imagínense ustedes que estamos, muchos de ustedes pasando dificultades, pasando problemas de salud, cualquier otro problema, económico, lo que sea. No es tan sencillo. Pero recuerden, hermanos, que nuestra vida está en las manos del Señor. Y nuestra vida está segura ahí. Y caminaremos, como dicen algunos, con la frente en alta. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, con un mensaje poderoso que llegó a nuestra vida y lo cambió. Y vemos evidencia aquí de 2 hermanas que se han bautizado. Cuando llega el mensaje, cambia nuestra vida. Y las oposiciones y las dificultades que podemos estar pasando, Dios las usa para bien. Así dice el Señor. Entonces, estamos ante Jesús como el justo, sufriendo. Es decir, en todos los juicios que he mencionado en este momento, no hay una acusación coherente. Todas son falsas. No hay nada que lo que Jesús está diciendo es cierto. No hay. Por eso es que en todos estos relatos acerca del juicio de Jesús y la sentencia de Jesús, en el versículo del 13 hasta el 25, Jesús es presentado como el justo que sufre ante la ceguera de los hombres, ante la verdad. Jesús es como el justo que sufre o el justo sufriente a causa de hombres malos. Y aquí vamos a ir a la primera cosa, hermanos, que podemos reflexionar en esta mañana. El justo Jesús sufre para mostrarnos el plan de salvación. Miren lo que estoy diciendo. Jesús sufre en estos juicios injustos para mostrarnos el plan de salvación. Eso quiere decir que cada juicio, aunque hay una política, un procedimiento en cada juicio, eso no es el punto. El punto es qué es lo que Dios está haciendo a través
el Jesús inocente sufriendo en medio de estos juicios injustos. Y lo que encontramos aquí claramente es que el justo Jesús sufre para mostrarnos el plan de salvación. Miren, Jesús está aquí más que evidente. Miren ustedes, por ejemplo, el versículo 4, capítulo 23, cuando dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No hay delito. Y ustedes leen toda la trama que acabo de mencionarles. Hay 3 veces donde Pilato menciona que Jesús es inocente. Aunque este juicio ante Pilato pareciera mostrar algún tipo de justicia, pero en realidad, hermanos, todo lo que está pasando aquí con Jesús es parte del plan de Dios. Ni la injusticia de los judíos, ni la aparente justicia romana no desviarán el plan de Dios. Pongamos mucha atención a eso. Jesús sufre como inocente por la voluntad misericordiosa de Dios. Hay un enfrentamiento entre un poder oscuro, en este caso de los líderes religiosos y civiles, un poder oscuro frente al poder de Dios. Cuando estamos nosotros ante a esta realidad del juicio, aparentemente como si el mal estuviera prosperando. Aparentemente el mal está prosperando, aparentemente esto está ocurriendo, pero notemos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice: y a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Miren, ante esta aparente victoria de la maldad, estaba dentro de los planes de Dios. Estaba dentro de los planes de la voluntad de Dios, y por medio de esta gente malvada, que aparentemente ellos están triunfando. Miren lo que dice el mismo Hechos capítulo 5, versículo 30. Quiero revisar este versículo que dice lo siguiente. Versículo 30. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que aparentemente estos juicios injustos están superando a Jesús, pero no están más lejos de la buena y misericordiosa voluntad de Dios, que su Hijo tenía que ser condenado e ir a la cruz para morir en lugar de cada uno de nosotros. Pedro declara el resultado del plan de Dios en el mismo Hechos capítulo 4. Voy a revisar otro pasaje. El versículo 10, revisemos en el mensaje de Pedro, en la respuesta que hace Pedro. Miren ustedes la parte B, pero voy a leerlo todo. Dice: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Es decir, aunque aparentemente estos juicios injustos están teniendo lugar, hermanos, pero está dentro del plan de Dios, para que nosotros podamos después decir, como Pedro en la defensa y en la predicación: en este crucificado, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Entonces era necesario. Jesús sufre para mostrarnos el plan de salvación. Los cristianos sufrimos, al igual, y ese es el mandamiento para nuestra vida. Seguir a Cristo, tomar nuestra cruz.
siempre va a traer sufrimiento. Eso les decía el viernes aquí en la iglesia, cuando estábamos reflexionando acerca de los creyentes sufriendo en este mundo. Nos encanta, y voy a repetir el pensamiento del viernes pasado, cuando celebramos la cena del Señor, nos encanta el domingo de Ramos y el domingo de resurrección, pero no queremos el viernes de la cruz, porque después la cruz, Jesús nos va a decir, toma tu cruz y sígame. La vida cristiana va a ser una vida de completo desprendimiento. Les decía también que no hay otra manera de vivir la vida cristiana si no es tomando la cruz. Hermanos, si nosotros hasta este momento, sé que durante la pandemia y durante todo lo que estamos viviendo aquí, con todos los problemas económicos y todo, en términos generales, muchos de nosotros, es decir, la mayoría, estamos padeciendo de alguna manera. Estamos padeciendo, pero hermanos, certifiquemos que estemos padeciendo por causa del Señor y no por causa de nuestro pecado. Entonces la cruz es fundamental en nuestra vida y seguimiento. Nosotros como iglesia debemos ser una iglesia que toma la cruz en serio. No solamente que nos traiga recuerdos de nuestra salvación. Amén a eso. Por la cruz somos salvos. Y tenemos un mensaje, la cruz. Pero la cruz, hermanos, también para el creyente es una vida de seguimiento desinteresado, de un seguimiento conforme a Cristo, a la medida del Señor. Entonces, el justo sufre como Jesús para mostrarnos este enorme plan de salvación, pero a la vez esa misma cruz sirve de modelo y de medida para que nosotros sigamos la vida que Dios quiere que la sigamos. ¿Podemos nosotros entonces sufrir ante la injusticia? Podemos pasar diferentes dificultades como creyentes. Podemos ser amenazados, sea lo que sea. Hermanos, como les decía hace un rato, nuestra vida está en las manos del Señor. Y debemos seguir firmes. Y si en ese caminar nos hemos desviado, si en ese caminar nos hemos desmayado, hermanos, volvamos al Señor y tomemos nuestra cruz y sigámoslo. No nos quedemos ahí. No nos quedemos frente a veces a circunstancias que pasan y ahí empezamos a clamar al Señor y empezamos a querer volver al Señor. Amén, que el Señor pueda usar esas circunstancias. Hermanos, volvamos al Señor tomando nuestra cruz y siguiendo. La siguiente cosa que podemos observar es que el justo Jesús sufre por mostrar la culpabilidad de todos los líderes religiosos. Ese es el otro elemento importante que hay que reconocer aquí. Los líderes religiosos, como hemos estado mencionando, versículo 66, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Este es otro elemento importante cuando analizamos los juicios que le hacen a Jesús. En vez de mostrar otros detalles en relación a la inocencia de Jesús, se centran en la identidad de Cristo. ¿Quién es el Señor? Se hacen declaraciones cristológicas enormes, como Jesús sentado a la diestra del poder de Dios, como Jesús el Hijo de Dios. Los líderes religiosos están ansiosos. Perciben a Jesús como una amenaza. Eso es lo que vemos. Le están viendo a Jesús realmente como una amenaza. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses, va en contra de su posición, va en contra de sus privilegios, va en contra de todo lo que significa el templo, aunque ese es otro tema de otros evangelios. Para ellos se sienten persuadidos, ellos se sienten confrontados a todo ese sistema corrupto que habían creado y que ellos se sentían seguros, pero ante el Jesús inocente que sufre, ellos se sienten confrontados.
Estos líderes religiosos siguen su propia agenda, orgullosa y cínica. Es lo que encontramos en estos pasajes. No les importa el pueblo, no les importa la vida espiritual. A lo largo del Evangelio hemos visto muchas veces que están más interesados en cualquier otra cosa que la salud espiritual de los creyentes, que la salud espiritual, que el seguir al Señor de una manera coherente. Es decir, hay una corrupción total y frente a Jesús ellos se sienten amenazados. ¿Saben, hermanos? Jesús siempre debe ser una amenaza para aquellos que quieren usar el poder religioso, el poder ministerial para hacer cumplir sus propios planes. Esta es una llamada de atención también para todos los creyentes que servimos en un ministerio, en cualquier lado de la iglesia local. Tenemos nosotros que confrontarnos si nosotros estamos manejando o estamos practicando un liderazgo como el de Jesús, un liderazgo de servicio, un liderazgo humilde. Saben, hermanos, es muy fácil usar el poder religioso. Es muy fácil usar el poder que tenemos dentro de la congregación. Es muy fácil usarlo. Es muy fácil camuflarlo como el plan de Dios cuando es nuestro propio orgullo y nuestros propios planes, nuestros propios intereses. Que Dios, hermanos, nos libre de esta congregación, de que cualquiera de nosotros que estamos ocupando alguna forma de liderazgo, sirviendo al Señor, que tengamos este tipo de influencia, de poder, un poder corrupto, un poder ensimismado en uno mismo, buscando el engrandecimiento de uno, mas no de Cristo. ¿Saben? Este es un elemento que a veces tenemos que meditar con el Señor, su palabra y la luz del Espíritu en nuestras vidas, porque es tan fino este pecado que está dentro de nuestros corazones y le estamos quitando la gloria al Señor. Estamos quitando el lugar al Señor. Y empezamos a usar el poder. Obviamente, nosotros vemos muchos líderes religiosos en nuestro contexto haciendo cosas tal vez aberrantes y cómo son tapados o cómo lo camuflan para seguir en su posición de liderazgo. ¿Saben? Hay una estadística que muestra acerca de la corrupción en el poder en el Perú. Y el Perú tiene una posición con respecto a líderes o a gente que tiene poder, ya sea una empresa o lo que sea, en relación a sus empleados. Y dice que cuando hay mayor distancia de poder, hay mayor corrupción. Y que el típico líder peruano es aquel líder que no le importa a la gente, no le importa ser coherente con sus principios con tal de lograr sus objetivos. Donde las flaquezas de ese líder son tapadas, son camufladas y solapadas para que ellos sigan brillando. ¿Saben? Ese es un estilo de liderazgo de vida allá en el mundo. Pero en Jesús tenemos un estilo de liderazgo distinto. Distinto. Porque Jesús nos plantea de que la forma de cómo nosotros debemos liderar es un liderazgo de servicio y humilde. Completamente distinto. Entonces, las acusaciones que le lanzan a Jesús, ¿quién es Él? No solamente están enfocados en cuanto a un contraste a lo que ellos están haciendo como líderes religiosos, pero dentro de las acusaciones que se hacen en el concilio a Jesús, tiene que ver con respecto a quién es Jesús, a su naturaleza, a quién es Él. ¿Saben, hermanos? Esto, así como aparece en los evangelios, no es nada nuevo a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Saben? Desde los inicios del cristianismo, las primeras congregaciones que nosotros tenemos noticia, como las iglesias de Colosas, como la iglesia de Filipos y las demás congregaciones, siempre hubo controversias en relación a quién es Jesús. Siempre hubo controversias en cuanto a su naturaleza, de quién es Él y cuál es su relación con el Padre. Y ahí tenemos dos hermosas respuestas ante estas controversias que están trayendo problemas a muchos creyentes. Carta a Colosas y la carta a Filipenses. Son dos hermosas respuestas para saber quién realmente es Jesús y quién es Él en relación al Padre.
Y en conclusión de esas dos cartas, como la primera parte, la carta a Colosenses, va a decir que finalmente Cristo es Dios mismo. Y Filipenses nos va a decir lo mismo, pero en relación a la humildad de Jesús en cuanto a hacerse hombre. Entonces, las controversias acerca de Jesús van a seguir todo el tiempo. Durante esta temporada, desde el año pasado, que hemos venido asistiendo a nuestro hijo Joshua. Hoy día lo van a conocer, hermanos, algunos de ustedes. Hoy día lo van a conocer y aquí está nuestro hermano Sergio, quien estará orando por la vida de él. Y durante todo el tiempo que hemos estado ahí, saben que la vida de los familiares de un paciente es una vida bien interesante. Los médicos conocen a lo que me estoy refiriendo. La vida alrededor, ¿no?, de los familiares. Y ahí están, se pueden unir de todo tipo de personas y cualquier credo y lo que sea, pero hay un tema común, la enfermedad del paciente, y empiezas a conversar y todo lo demás. Pero en una de esas ocasiones, un hombre empezó a hablar acerca de Dios y me empezó a evangelizar. Entonces, yo tuve mucha curiosidad de saber qué es lo que va a decir, ¿no? Entonces ya le empecé a escuchar y todo, y como yo puse atención, vino otro, y después vino otro, y eran tres al final. Yo pensaba que me iban a asaltar, pero no era. Estaba fuera del hospital, entonces pensaba que iban a asaltar, pero estaba alrededor del hospital. Entonces vinieron y sacaron la Biblia y me empezaron a decir y esto y un montón de cosas, pero durante toda la conversación, que fue larga, al final deduje que ellos son de esta secta de la diosa madre. ¿Ustedes han escuchado de esta secta de la diosa madre? Fue una conversación larga y ellos sacaban sus versículos totalmente torcidos, sin un mínimo criterio, ni siquiera de una comprensión lectora de un texto. Solamente agarran el texto y empiezan a decir cualquier barbaridad sobre Jesucristo. Pero hermano, pero llegó un punto que me indigné tanto, después le pedí perdón al Señor por estos tres hombres. Y les mostré y recordé el episodio de Juan el apóstol cuando en el siglo I estuvo yendo a un baño público y se cruzó por ahí un hereje. ¿Y qué hizo Juan? Y salió volando Juan, dice, no quería estar ahí donde estaba este hereje. Entonces recordé esa historia y ¿sabe qué? Les dije, ustedes son herejes, van a ir al infierno si no se arrepienten. ¿Para qué les dije eso, hermanos? Vinieron más, habían varios de ellos camuflados por ahí, vinieron más contra mí y empezaron a hablar y entonces como empezaron a hablar fuerte, y entonces yo levanté la voz para que la gente también escuche. Y les dije públicamente, ustedes con esa Biblia mentirosa, con esa doctrina errada, engañan a esta gente. Ustedes están engañando, enseñen la verdad. Pero me indigné tanto con estos hombres. Después oré por su salvación. Pero saben, hermanos, sí, encontramos así, que irritan en un sentido bueno. No quiero aquí que presentemos nosotros un mensaje que se irrita frente a una controversia. No. A la herejía hay que tratarla como tal. Y fue así. Les dije, herejes, arrepiéntense. Jesucristo es la única salvación. Vengan a Él, y no van a ir al infierno. Más se enojaban todavía. Y fue así, fue una anécdota bien interesante. Yo pensaba que la policía iba a venir. Oye, ¿qué pasa con estos religiosos, no? Se ponen de acuerdo. Están queriendo pelear y todo, pero al final se fueron. Entonces, hermanos, esta discusión siempre vamos a escuchar y todos los creyentes debemos poner mucha atención con lo que escuchamos, con lo que leemos acerca de la fe, acerca de Jesucristo. No todo lo que dicen afuera, no todo lo que se escucha por los medios de comunicación es doctrina sana y correcta. Tenemos la palabra de Dios para contrastarla. Estudiemos la doctrina en ese sentido. Estos líderes usan el poder no para conocer y creer en Jesús, sino para mantener su poder y su autoridad, por eso la rechazan. Estos líderes religiosos todos son culpables por oponerse al poder y la voluntad de Dios. Así de sencillo. Cualquier líder que se opone al poder de Jesús, a la posición de Jesús, se está oponiéndose al plan de Dios.
y todos son culpables. En esta escena no hay ningún líder religioso, por lo menos aquí, como se presenta, que es inocente. Aunque le hacen ver a Jesús el culpable, ellos son los culpables. Se oponen al poder y a la voluntad del Señor. Y una evidencia es lo que tienen en su corazón, un corazón podrido, un corazón lejos realmente de Dios. Y por último, hermanos, por último, el justo sufre, Jesús sufre para mostrar la culpabilidad de todos. Mira lo que estamos mencionando desde el inicio. Estamos diciendo de que el juicio de Jesús, Jesús sufre como inocente para mostrarnos el plan de Dios, pero también para mostrarnos que los líderes religiosos son culpables y por último para mostrarnos que todos son culpables. Miren en la escena está clara, los líderes religiosos son culpables. Y aquí hay un contraste. El culpable realmente es un verdadero líder como Jesús, a diferencia de ellos. Pero ¿quién más son culpables? ¿Quién más son culpables en esta escena? Los líderes son culpables. ¿Y el pueblo? ¿Qué piensan ustedes del pueblo? ¿Abrimos un juicio para ellos en este momento? ¿Qué piensan? ¿Serán inocentes? ¿El pueblo, la gente que está alrededor, serán inocentes? Pero les recuerdo algo más. A lo largo del Evangelio hemos visto que el pueblo muchas veces le ha defendido a Jesús, ¿sí o no? Cuando los líderes querían capturar a Jesús y apresarlo, ¿qué hicieron la gente? Salían a favor de Jesús y los líderes religiosos se mantenían al margen. Las multitudes están ante Pilato. Miren ustedes el versículo 23, el capítulo 23, versículo 4, y dice, voy a volver a leerlo, el texto cuando menciona la inocencia, y ningún delito hallo en este hombre. Versículo 4. Pero sin embargo, la lealtad de la gente cambia. Ahora, vamos a recordar lo que hemos venido predicando hace unos domingos pasados. ¿Quién es ese seguidor de Jesús que su lealtad se puso a prueba y cambió? ¿Quién fue? Según las prédicas anteriores, en la historia. ¿Quién? ¿Perdón? Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? La lealtad de Pedro se vio alterada en un momento. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. La lealtad de la gente aquí es cambiante. Es cambiante. Entonces, no podemos decir que la gente se mantuvo así. Mira lo que dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, hablando el capítulo 3, versículo 13 y 14, cuando dice lo siguiente. Hechos 3, 13 y 14. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Oye, ¿a quiénes está refiriéndose? A esta gente. A quienes ustedes se entregaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negaron al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Miren lo que está pasando aquí. O sea, la gente que está alrededor de Jesús, sí, claro, la lealtad cambió. En algunos episodios siguieron a Jesús, le defendieron a Jesús, pero en otros momentos, al igual que Pedro, negaron a Jesús. Y en este caso la gente pidió que Jesús sea crucificado en vez del homicida que estaba ahí. Pero sin embargo, en este mismo capítulo de Hechos, capítulo 3, versículos 13 y 14 que acabamos de leer, todo el contexto es un llamado al arrepentimiento. Es decir, al igual que Pedro, recuerden ustedes lo que pasó con Pedro. Pedro negó al Señor, pero ¿qué pasó con Pedro después? ¿Qué pasó con Pedro después? Se arrepintió. Se arrepintió y después tenemos a Pedro predicando. Y Pedro es bien vivo acá, ¿no? Porque dice, ustedes le han negado al Señor Jesús, le han entregado. Y él lo dice así como yo también lo he negado, ¿no? Pero en su mensaje, claro, él no menciona nada de él, pero lo que sabemos por la historia bíblica es que Pedro sí se arrepintió y lloró, dice, amargamente por lo que había pasado. Al igual que Pedro, ellos también pueden arrepentirse. Al igual que Pedro, ellos también pueden arrepentirse.
cambiar esta perspectiva acerca de Jesucristo? Sí, es posible. ¿Y qué pasa en el libro de los Hechos cuando la gente cambia su perspectiva sobre Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? Cientos de personas empiezan a convertirse. Muchísimas personas vienen al arrepentimiento, vienen a Jesús. Pues eso es lo que ocurre cuando escuchamos el mensaje y venimos en fe hacia Jesucristo. Nos arrepentimos, venimos en fe a Jesucristo y somos salvos. Pues es lo que viene haciendo aquí, es lo que viene haciendo el mensaje del Señor todo el tiempo. Entonces, en esta escena, mira, líderes religiosos, líderes políticos, la gente, teológicamente hablando, todos son culpables. Y esto se reafirma cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos son culpables. Este texto invita a mirar este juicio injusto de Jesús y su muerte, a mirar nuestra propia culpabilidad. Este es un elemento importante cuando leemos los juicios de Jesús. Por favor, no te centres en qué pasó, si siguieron bien el procedimiento o no en el juicio. No es la intención del Evangelio en estos juicios. Una de las intenciones es invitarnos a mirar a nosotros cuán culpables también somos de la muerte de Jesús. Y mirar en fe a Jesucristo. Cuando hacemos esto, cuando nosotros miramos esto, cuando miramos estos juicios, y no solamente estamos lanzando el dedo para juzgar a los líderes religiosos, a la gente que está alrededor, a Pilato, a Herodes, a cualquier otro en la historia, cuando empezamos a mirarnos a nosotros y que somos culpables, vamos a ser capaces de decir, como dijo este hombre en el versículo 41, capítulo 23, versículo 41, y dice así: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Cuando nosotros miramos nuestra propia culpabilidad, no hay otra manera de ver a Jesús como este hombre que estaba muriendo al costado de Jesús y diciendo, nosotros sí estamos aquí porque somos culpables, pero este es inocente. ¿Cuán culpables somos o nos sentimos? Hay mucha gente que no tiene de nada de qué culparse. Pero espiritualmente, teológicamente, todo ser humano es culpable delante de Dios y está lejos del Señor. Y necesita venir a Cristo. Necesita tomar ese remedio que Jesús nos dejó para que nosotros podamos ser salvos y llegar a ser pecadores, pero arrepentidos por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, amigos, en este maravilloso día, Jesús sufrió como inocente para tomar nuestro lugar de culpables. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos? Pues sencillamente venir a Jesucristo. El justo sufriente, Jesús el justo, sufrió por cada uno de nosotros, para que por medio de Él nosotros podamos tener esperanza en este mundo, para que nosotros podamos vivir seguros en Él. Entonces, hermanos, sigamos al Señor fielmente. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de estos episodios, Señor, de cuán culpables somos, que ninguno de nosotros nos escapamos también. Y que ante esta realidad tú enviaste a Jesús, tu único Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Nuestra culpabilidad, Señor, cayó todo el peso en Jesucristo. Y ahora podemos gozarnos de las bendiciones que tenemos en Jesús. Cuesta seguirte,
pero también es una bendición seguirte. Es difícil tomar la cruz, pero también somos bendecidos al tomarla. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Ya para ir culminando esta reunión tenemos algunos anuncios, pero antes de pasar a los anuncios nos gustaría saber quién nos está visitando por primera vez. Si por favor puede ponerse de pie o levantar su mano por primera vez o segunda vez. Por favor, póngase de pie. Un aplauso. Para las que no saben, ella es mi abuelita Yolanda, bienvenida, y que siempre serás bienvenida aquí. Tengo aquí también a un hermano que es Jesús, o no sé si ya se retiró, pero tengo aquí que es un hermano Jesús de Cayanca. Hermano, bienvenido. Bienvenido, hermano. Por aquí. Ah, sí, por aquí se puede poner de pie, por favor, bienvenidas. ¿Tres señoritas? ¿Las tres solo? Bueno, bienvenida. Bienvenidos sean todos los que han venido por primera vez o segunda vez. Bien, no solo tenemos reuniones los días domingos, sino también dentro de semana tenemos oportunidad de poder reunirnos como iglesia en diferentes grupos. Una de las reuniones es los días jueves, que es el día jueves de oración. También tenemos estudios bíblicos, si queremos profundizar un poquito más en la palabra de Dios. Tenemos estudios bíblicos los días martes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Estos estudios bíblicos se realizan en las casas, en los hogares. Así que si te interesa participar, puedes acercarte a nuestro hermano Roger o alguno de los líderes de la iglesia y ellos te van a designar el estudio que quede más cerca a tu casa. También tenemos clases de discipulado que se realizan los días domingos a las 9 de la mañana. Tenemos reuniones de jóvenes. Si eres joven aún y todavía no perteneces a ningún equipo, puedes unirte a nosotros. Hay un grupo que se llama Radical, que es el grupo de adolescentes. Se reúnen el día sábado, 3:30 de la tarde. También el otro grupo es Haris, que son jóvenes, edad más o menos universitaria, de 7:30 de la noche. Y el otro grupo de jóvenes adultos que se llama Querigma a las 7:30 de la noche. Estos grupos se realizan aquí en la iglesia, así que si te interesa participar, puedes acercarte con toda confianza y te vamos a dar mayor información. El grupo de Jazmín, Ministerio de Jazmín, que es el Ministerio de Damas, se va a reunir el día 14 de abril a las 5 de la tarde. Me piden por favor que sean puntual. No sé si les cierran la puerta a partir de las 5:01, pero por favor, hermanas, sean puntuales para que terminen temprano también. Bien, tenemos algo especial también, pedimos un poco de su paciencia porque va a ser un tiempo muy bonito. Vamos a ver el teatro de escuela dominical de los niñitos de cuna, los más pequeñitos, así que alisten sus celulares para filmar y vamos a tener un buen tiempo ahorita.